19 de julio. Jóvenes, Arias, Asimbaya, Presente. Carrión, Presente, profe. Tungandro, Presente, profe. Correa, Presente. De Castro, Espinosa, Fuertes, Presente. Granizo, Presente, profe. Guachamín, Presente. Guaña, Presente, profe. Wingla, Presente. Maldonado, Martínez, Moyano, Presente. Narváez, Presente, Inge. Padilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Pilco, Rivera, Buenos días, presente, profe. días, Sánchez, Presente, Inge, buenos días. Sosa, Torres, Presente, Inge, buenos días. Gutiérrez, Presente, Inge, buenos días. Vilema. Presente, Inge, buenos días. Días. Muy bien, buenos días con todos. Solo antes de comenzar, un pequeño anuncio parroquial. Habíamos hecho nosotros 7 grupos, 6 grupos de 4 y un grupo de 3. Las circunstancias han hecho que 3 de sus compañeros se retiren de la materia, con lo cual quedamos 24. El problema es que de esos 3 compañeros dejaron un grupo solo. Entonces, para no hacernos tanto lío, el grupo que era de 3, que era del señor Granizo, Guaña y Torres, tiene un nuevo integrante, que es el señor Sosa. ¿Sí? Laboratorios, talleres, el proyecto del segundo bimestre, etcétera, lo van a realizar ustedes. De esa manera, entonces, para que lo tengan claro. Ahora van a ser 6 grupos debido a que sus compañeros ya no han asistido a clases, ya no han entregado el examen, etcétera. Entonces, no hay realmente la asistencia de los compañeros. Entonces, tenemos que hacer que las cosas funcionen. Entonces, el grupo del señor Torres ahora tiene un nuevo integrante. Bien. Vamos a resolver el examen. Veo justo y necesario resolver el examen. ¿Ok? El examen contaba de 4 ejercicios y había que, como muchos de ustedes lo notaron, hacer 3 simulaciones, porque el cuarto ejercicio no tenía necesidad de ser simulado, ya que era un cálculo que no tenía forma de mostrarse en el simulador, ni tenía sentido. Entonces, el examen está calificado, que el examen que es sobre 10 está calificado sobre 7, todos los cálculos matemáticos, y sobre 3, las 3 simulaciones. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio número 1. Primero, ¿qué es lo que tenemos que... Aquí. Yo. Chan. Ya le pongo, señorita Pilco. Gracias por unirse. Bien, entonces, ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice determine la corriente en el punto A cuando la resistencia es variable. ¿Ok? Primero,
Si la corriente que voy a medir es la corriente que se va a estabilizar solamente en ese punto, ¿sí? Quiere decir que es... Ah, caramba. El cambio siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, la corriente en este punto, ¿ok? Si la corriente es únicamente en este punto, es la corriente con respecto a tierra, ¿ok? Si es la corriente con respecto a tierra en este punto específico, yo lo que me doy cuenta es que entre este punto A, que tengo aquí, y tierra, ¿sí? Hay una relación que es el valor que yo debería tener en la medida, ¿sí? Es decir, la corriente que sale de la resistencia 5. ¿Por qué la corriente que sale de la resistencia 5? Porque es la corriente que va a distribuirse en estos dos ramales por la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, si es la corriente que pasa que va a llegar al punto A, yo voy a tener que obtener el voltaje que voy a tener que medir en ese punto A para poder obtener esa resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que obtener el voltaje de Thevenin en el punto A, lo que convierte al circuito en el siguiente, ¿sí? El circuito se convierte en la resistencia 1, la resistencia 2, la fuente, aquí es tierra, aquí es tierra, la resistencia 4, la resistencia 3, nodo, la resistencia 5, el punto A y la tierra. ¿Ok? Tengo que obtener el voltaje de Thevenin y tengo que obtener la resistencia de Thevenin para poder determinar la corriente que va a llegar al punto A. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí o de qué me doy cuenta? Yo me doy cuenta de que yo tengo una cierta cantidad de resistencias y tengo que determinar por ley de voltajes. ¿Ok? Entonces, voy a tener aquí 48, ¿sí? Y voy a tener aquí, ¿qué me doy cuenta? Yo tengo una corriente que gira por aquí, ¿sí? Esto es así. Esto es así, ¿sí? Y esto es así, digamos. La pregunta es, y aquí es algo que tenemos que tener en cuenta y que es la base de los circuitos que estamos realizando. El voltaje que yo voy a medir en el punto A es el mismo voltaje que yo voy a medir en este punto de aquí. Y ustedes se están preguntando, ¿cómo así? Porque la resistencia 5 está pasando por un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, como está pasando por un circuito abierto, voy a definir un voltaje 1. ¿Sí? Un voltaje 1. Voy a definir un voltaje que está corriendo acá de Thevenin. Entonces, si yo voy a medir las corrientes, ¿sí? En estos bordes, ¿qué es lo que habíamos dicho también en la primera clase? La diferencia de potencial que cae sobre la resistencia es el un lado menos el otro lado, y por eso habíamos hecho mediciones sobre tierra y sobre los puntos, el voltaje antes, el voltaje después, la resta, etc. Entonces, voltaje 1 sobre la resistencia de 9.1, que es la intensidad, más el voltaje 1 menos 48, ¿sí? El voltaje, que es la intensidad de esta resistencia. El voltaje 1 menos la intensidad, que es menos la tierra, que es 0, más el voltaje 1 que cae sobre este punto, menos los 48 sobre esa resistencia es de 6.8K, más
el voltaje de Thevenin que cae aquí. ¿Por qué cae aquí el voltaje de Thevenin? Porque esta resistencia está en circuito abierto. Por ahí no está pasando corriente el rato que yo quito toda esta parte del circuito. ¿Sí? Tengo un circuito abierto. Ujú. Disculpe, no se le ve el puntero. ¿No se me ve el puntero? No. Ya. Entonces necesito compartir la pantalla. Gracias, gracias por avisar. Ya. Nadie entiende cómo funciona esta vaina de la compartición. Ahí pueden ver el puntero, sí. El puntito negro. Entonces, cuando yo elimino esta parte del circuito, esta resistencia queda en abierto. Y si queda en abierto, nosotros sabemos que por ahí no pasa ninguna corriente. Listo. Entonces, el voltaje va a ser aquí. El voltaje de este punto, el voltaje de esta, la intensidad de esta resistencia, más la intensidad de esta resistencia, más la intensidad de esta resistencia, es cero, porque la suma en todos los puntos tiene que ser cero. Entonces, voltaje 1, perdón, que es la resistencia de acá arriba, es de este punto. Es la resistencia de aquí arriba, menos el voltaje de Thevenin sobre esta resistencia que es 10K. Es igual a 0, ¿ok? Vamos viéndolo de nuevo. Es el voltaje, la resistencia en este punto, el voltaje en este punto, ¿sí? Es de estas dos, y el voltaje que cae en este punto. Es decir, yo estoy haciendo la medida en este punto de aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque la corriente que tiene que salir de aquí se distribuye para acá y se distribuye para acá. La corriente que sale de aquí, más las dos corrientes que salen de acá, que son estas dos, tiene que darme 0, ¿sí? Entonces, estoy midiendo en este punto de aquí. Bien, esto me da que es voltaje 1 que multiplica a 1 sobre 9.1K más 1 sobre 6.8K más 1 sobre 10K menos 48 sobre 6.8K menos voltaje de Thevenin sobre 10K es igual a 0. Entonces, esto se convierte, ¿sí? Si hacemos el cálculo tal como está, vamos a hacerlo en la calculadora, ¿sí? Aquí. 1 dividido por 9100 más 1 dividido por 6800 más 1 dividido por 10.000. ¿Sí? Es 0,356. ¿Sí? Entonces esto es... está bien. Entonces esto es 0,36 por 10 a la menos 3 por el voltaje 1 menos el 0,1 sobre 10.000. 1 dividido para 10.000 es 0 menos 0 menos 0,1 por 10 a la menos 3 por el voltaje de Thevenin es igual a 48 dividido para 68.000. 48 dividido para 68.000 es 0,7059. 0,7059, ¿sí? Por 10 a la menos 3. ¿Ok? Tengo una ecuación. Ahora tengo que medir en otro lugar, ¿sí? ¿Dónde voy a medir? Voy a medir en este punto de aquí, en el punto de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que si ¿cuáles son las resistencias que caen aquí? Aquí cae lo que viene de esta resistencia, lo que viene de esta resistencia, ¿sí? Caen estas dos resistencias y esta tercera que, como les digo, por ahí no puede pasar corriente porque está en circuito abierto. Entonces, esto se vuelve voltaje de Thevenin menos el voltaje 1 sobre la resistencia 4, que es 1000, ¿sí? Más el voltaje de Thevenin
menos es 10.000, ¿sí? Menos el voltaje de Thevenin, menos 48, que es el voltaje que cae aquí, 48 sobre, ¿cuál es esa resistencia? 4.700. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, voy a convertir, es voltaje de Thevenin, que es 1 sobre 10.000, más 1 sobre 4.700, menos voltaje 1 sobre 10.000, menos 48 sobre 4.700. ¿Sí? Si estoy haciendo, por favor, vayamos verificando que los cálculos vayan saliendo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 0. De donde se deduce que es 1 sobre 10.000. 1 dividido para 10.000. Más 1 dividido para 4.700. Es 0,3128 por el voltaje de Thevenin menos 0,1 por 10, siempre es por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, el voltaje 1 es igual a 48 dividido para 4.700. Es 10,213, 10.213 por 10 a la menos 3. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a separar esto. Entonces, si a todo esto le multiplico por 1.000, si a ambos lados, y aquí también a ambos lados le multiplico por 1.000, me quedo solo con los decimales sin la parte del 10 a la menos 3. Entonces me queda que el voltaje 1 es igual a 10.213 menos 0.3128 por el voltaje de Thevenin sobre 0,1. ¿Sí? Y si aquí en la de arriba hago exactamente lo mismo, me queda que el voltaje 1 es igual a 0,7059 menos, no, más, porque aquí está con menos, 0.1 por el voltaje de Thevenin sobre 0.36. Igualo ambas y me queda que 0.36 que multiplica a 10.213 menos 0.3128 por el voltaje de Thevenin es igual a 0.1 que multiplica a 0.7059 más 0.1 por el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar. 0.36 por 10.213. 3,67, 67, 3.67, 67, menos. Voy a usar mi calculadora de aquí para no estar cambiando de pantalla y bla, bla, bla. 0.3128 por 0.36, 0,1126. 0.1126 voltaje de Thevenin. Entonces igual a 0.7759 por 0.1. 0.07059 más 0.1 por 0.1 es 0.01. 0.01 el voltaje de Thevenin. Paso a sumar y restar y esto me queda que es 0.01 más 0.1126 voltaje de Thevenin es igual a 0. Sí, este paso a sumar y este paso a restar, que es 3.67 menos 0.07059. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a 3.67 menos
0.7059. Todo esto dividido para 0.01 más 0.1126, lo que me da, creo que estoy haciendo mal el cálculo. Creo que estoy haciendo mal el cálculo. 36 menos 0.1. Aquí estoy haciendo el sobre 10.000, 48.68. Aquí me comí un valor decimal. Aquí es un valor decimal. Por no hacer con la calculadora pasan estas cosas. Cualquiera que les diga a ustedes, no, son ingenieros, ¿por qué necesitan calculadora? Porque es útil. Que nadie les diga que no tienen que usar calculadora. A ver, entonces, esta es una ecuación, la otra ecuación. Este es el voltaje 1. Aquí yo tengo que cambiar. 7.059. Sí, 7.058. Entonces, esto es 7.08. Aquí tengo que borrar este 0. Y listo, vamos a hacer ahí. Haciendo algo mal en esta ecuación. Bueno, vamos a suponer que lo hice bien la primera vez. Y el voltaje de Thevenin es 42. Es que estoy obteniendo el voltaje 1, perdón. Estoy obteniendo el voltaje 1. ¿Sí? El voltaje 1 es 24.23 voltios. Entonces, vamos a obtener, si obtenemos el voltaje de Thevenin, vamos a sacarlo de aquí, que es esto 0.1 por V1, que es 2.423. 2.423 es igual a 10.213 menos 0.3128 voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin es igual a, este pasa a restar y este pasa a sumar. 10.213 menos 2.423 sobre 0.318 por 0.1. Y esto menos 10.213. Por favor, vayan revisando que esté escribiendo los resultados que son. Dividido para 0.318. Y el voltaje de Thevenin debe salirme 42.82 voltios. Listo. Tengo el voltaje de Thevenin. El que tiene que caer aquí. ¿Sí? Entonces, si tengo el voltaje, necesito la resistencia. Y para obtener la resistencia, yo necesito convertir este circuito en un circuito sin fuente. Entonces, para convertir este ejercicio en un ejercicio sin fuente, tengo el mismo punto A que habíamos visto antes. La resistencia 2, la resistencia 1, punto, la resistencia 4, la resistencia 3 y la resistencia 5. Puede que para el voltaje de Thevenin yo no haya considerado la resistencia 5 porque por ahí no está pasando corriente, pero para la resistencia de Thevenin, obvio que está ahí.
¿sí? Entonces tengo que hacer el cálculo. ¿Qué es lo que me doy cuenta? R1, ¿sí? R1, no se olviden que esto está conectado a tierra. R1 está en paralelo con R2, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que me doy cuenta? Que luego tengo que la suma R1 más R2 que están en paralelo están en serie con R3, ¿sí? Es decir, más R3. Y es la resistencia que sale de aquí. Tengo que medir la resistencia en este punto. Entonces, esta resistencia está conectada y esta resistencia está conectada. Por lo tanto, todo esto en paralelo con la resistencia R4, ¿sí? Y la resistencia total más R5, ¿sí? Vamos a cambiar el dibujo para que nos demos cuenta. Este punto es el mismo, entonces esto es R1, R1, y esto es R2, punto, de aquí sale esta resistencia 3, resistencia 3, hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, yo tengo que, ¿sí? Que R4 está conectado a este punto, ¿sí? Y a tierra. Y de este punto sale R5. ¿Sí? Entonces R1 está en paralelo con R2. R2 está sumado con R3. Este es R4. Y entonces cuando yo sumo R1 paralelo a R2 más R3, yo tengo esta suma conectada a tierra, R4 conectada a tierra en dos ramales, por lo tanto R4 y la suma de esto está en paralelo y luego todo eso está en serie. Señor Carrión. Sí, Inge, una pregunta. ¿Por qué R1 y R2 están paralelos y de por medio está conectado con R3? Es que no está conectado de por medio con R3. Veamos. Este punto de aquí y estos dos puntos de aquí son el mismo punto, ¿no es cierto? Entonces, si estos dos puntos son el mismo, hay dos ramales diferentes, el ramal de R1 y el ramal de R2. Por lo tanto, R1 y R2 en paralelo. Perfecto. Luego, R4 también está conectado al mismo punto, ¿sí? Pero R4 del otro lado está conectado con R3. ¿Sí? Vamos a hacer otro dibujo para ver si queda un poquito más claro. R1, R2, ¿no es cierto? Hasta aquí. Este es voy a llamarlo punto A. Este es mi punto A. ¿Ok? A este voy a llamar, este es tierra, GND. A este le voy a llamar mi punto 2. Y a este le voy a llamar mi punto de TB. ¿Ok? Entonces, ¿qué está conectado en el punto 2? En el punto 2 está conectado R3 y está conectado R4 a tierra. ¿Sí? Dos ramales diferentes. ¿Dónde está conectado R3? ¿Sí? Entonces, y del punto 2 también sale R5 al punto de Thevenin. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, yo separé la conexión del punto A, que son la conexión de la R1 y R2. No olvidemos que R2 está conectado del otro lado por el GND. Siempre es punto por punto. Entonces, entonces, R1 está conectado a tierra y a A. R2 está conectado a tierra y a A, tal como lo tenemos aquí. Luego, el de tierra no lo cuento, el de tierra es al final, solo cuento los puntos que no son los puntos de no tierra. Entonces, punto 2. ¿Qué está conectado en punto 2? La resistencia 3, directo, la resistencia 4 y la resistencia 5. Entonces, este es mi punto 2. No sé por qué puse ahí 2, pero bueno, es para que la nomenclatura. Entonces, R4 está conectado a GND. GND, perfecto. R5 es el punto de Thevenin que yo tengo que medir. Excelente.
¿A dónde está conectado el otro lado de R3? Al punto A. Entonces, veamos por dónde va la corriente. La corriente que, obviamente aquí no hay fuente, pero digamos que si la hubiera. ¿Por dónde fuera el camino? Por leyes de Kirchhoff. Los corrientes que entran aquí son las corrientes que salen. Por la ley de Ohm, el voltaje en serie, la corriente en serie se mantiene. Entonces, si yo tengo que sumar estas dos resistencias de aquí, quiere decir que no están en el mismo ramal. Por lo tanto, están en paralelo. Y luego la suma llega hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paralelo de estas dos está en serie con R3. El paralelo de estas dos está en serie con R3. Llegamos al punto 2. En el punto 2, la intensidad que vendría por aquí va por acá y va por acá, en dos ramales diferentes. O veámoslo desde otro lado. ¿Sí? Veámoslo desde otro lado. Si viene desde acá, puedo hacer este cambio porque como no hay fuente, yo estoy definiendo cuáles serían los caminos. No tengo un camino específico porque no tengo una intensidad que me lo determine. Si viene de aquí, la intensidad que llegaría a este punto sería igual a esta y a esta. ¿Qué quiere decir? Que este punto y este punto y este punto definen tres ramales. Y que el momento en el que yo sumé aquí, esto se convierte en que ahora aquí hay tierra. Entonces, si R3 está conectada a tierra y al punto 2, y R4 está conectada a tierra y al punto 2, quiere decir que R3, o lo que quede aquí, de esta suma, está en paralelo con R4. Y ambas están en serie con R5. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Más o menos. Sí. Más preguntas, preguntas, preguntas. ¿Sí? Siempre, como les he dicho todas las clases, siempre tenemos que seguir la corriente para determinar los ramales. En este caso, cuando yo hago el paralelo más el serie, queda que la resistencia resultante está conectada a tierra. Y como la resistencia resultante está conectada a tierra, yo tengo que queda en paralelo con esta resistencia 4. Y luego tendría, ¿sí? Una resistencia, la resultante, conectada a tierra, todo conectado en el punto 2, y tengo la resistencia 5 conectada en el punto de Thevenin. Entonces, si yo mido la resistencia aquí, obviamente tengo que medirla con respecto a la tierra. Sumo y tengo la resistencia de Thevenin en ese punto del circuito. ¿Ok? Sí está claro de dónde obtuve cada una de las cosas. Por favor, ¿sí? Este es solo circuito resistivo. Es importante que quede bien claro. Si está claro de dónde saqué cada una de las cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos esta operación. Hagamos esta operación. R1 es, entonces, 9.1 kilos por R2, que es 6.8 sobre 9 y 6 es 15, 15.9 en kiloohmios, porque es la multiplicación sobre la suma, porque son dos resistencias en paralelo. Todo esto más R3, que es 10K. Todo, y esto es igual a ¿cuánto? 9.1. Como todo está en K, puedo sumar solamente así. 9.1 por 6.8 es 61.88 dividido para 15.9 es igual a 3.8918. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 13, porque tengo que sumar más, punto 8918K. Listo. Entonces tengo la primera. Ahora esto tengo que hacerle paralelo con R4 y sumarle R5. Y esto es
13.8918 multiplicado por R4, que es 4,7, sumado más 4.7. 18,59. 18.5918. Y todo esto más la R5, que es 1. Esto es igual 13.8918 más 4 por 4.7. 4.7 dividido para 18.5918 me da 3.51 y esto más 1 es 4.51 Ks. Y esta es mi resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Lo que quiero determinar es qué está pasando por este punto en función de la corriente. Entonces, voy a tener una fuente que va a ser de 42.82. Voy a tener una resistencia que va a ser de 4.512 K y el punto A. ¿Sí? Y aquí va a ser mi punto GND. ¿Ok? Aquí es donde tengo que conectar el resto del circuito. Es la parte del circuito que saqué para poder realizar todos mis cálculos, que es esta. Aquí es donde tengo que determinar en función de la resistencia variable. Entonces, aquí va a entrar la resistencia resultante. Y la resistencia resultante es igual al paralelo de la resistencia, ¿qué número es? 8, al paralelo de la resistencia 8, perdón, a la suma de la resistencia 8 más la resistencia 7 en paralelo con la resistencia 6, ¿no es cierto? Volvamos al ejercicio. Este punto y este ramal y este ramal están conectados ambos a tierra y están compartiendo el mismo punto A, por lo tanto están en paralelo. Por lo tanto es 8,2 más lo que sea la resistencia punto 8 en paralelo con 12. Listo. Entonces, esto es igual a, entonces comenzamos, caso 1, cuando es un K, es 9.2 K por 12 sobre 12 más 9 es 21, 21.8 K. Es igual a 9.8 por 12 dividido para 9.8 más 12. 5.39, ¿sí? Perdón, es 8.2, no 8.8. 8.2, aquí es 9.2, no 9.8. 9.2. 9.2 por 12 dividido para 9.2 más 12. Y esto me da 5.21. 5.21 Ks. Para el caso 2 es que es de 5 kiloohmios. Entonces 5 más 8.2 es 13.2. Entonces esto es 13.2 por 12, que es dividido para 13.2 más 12, entonces, que es 25.2. Entonces, igual a 13.2 más 12, dividido para, perdón, 13.2 por 12, dividido para 13.2 más 12, 6.28, ¿sí? 6.285, 6.29, 29.285. K. Caso 3, cuando ya es 10 kiloohmios. Entonces es igual a
10 más 8, 18.2 por 12 sobre 18 más 12 es 30, excepto en pruebas y exámenes. ¿Sí? Entonces, 30.2 es igual a 18.2 por 12 dividido para 18.2 más 12. Por 12 dividido para 18.2 más 12. Y me da 7.20. Listo. Entonces, como yo tengo un circuito en serie, ¿qué es lo que sé de los circuitos en serie? Los circuitos en serie son divisores de voltaje, por lo tanto la corriente se mantiene. La corriente en el caso 1 va a ser la resistencia total, perdón, el voltaje total sobre la resistencia total. Esto va a ser en todos los casos. Es igual a 42.82 sobre 5.21 más 4.512. 5.21 más 4.512. 9,77. Y esto es igual a... Estaba a la menos 1. Años que no uso esta calculadora. Aquí está. Por 42.82. Y me da 4,41 miliamperios. En el caso 2 es igual a 42.82 sobre 4.512 más 6.285, 10.70, 10.797. Esto es igual por 42.82, 3.965 miliamperios. Y en el caso 3 es igual a 42.82 sobre, es 4.512 más 7.23, que es 11.742. Y esto es igual a 3.646 miliamperios. Y esta es la respuesta del ejercicio 1. ¿Sí? Thevenin. Justamente lo que les había pedido que revisen la teoría y que habíamos hecho algunos ejercicios en clase. Primer ejercicio, ¿sí? Poquito largo. Vamos al segundo. El segundo es más fácil, aunque ustedes no lo crean. Voy a ponerlo acá. Eso. El segundo es más fácil, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo la misma idea. La misma idea con la que hice el primero es la misma idea con la que hago el segundo. ¿Y cuál es esa idea? La idea de la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, ¿cuáles son las corrientes que van a caer sobre el punto A? ¿Cuáles son las corrientes que van a caer sobre el punto C? ¿Y cuáles son las corrientes que van a caer sobre el punto B? ¿Ok? Sí. Disculpe que le interrumpa, ¿podría poner de nuevo las respuestas del anterior ejercicio, por favor? Ya, permítame tomar una captura. Gracias. Igual les voy a pasar este pizarrón, no hay problema. Pero igual, pues, sí, siempre es preferible que todo esté en su cuaderno, porque no, está en el pizarrón, el profesor me pasó, no, está en el video, ya el profesor subió y después no ven. ¿Sí? Preferible siempre que esté en su cuaderno. Bien. Ejercicios. ¿Qué pasa en el punto A? Todas las corrientes que caen sobre el punto A tienen que ser cero necesariamente.
¿Y cuáles son las corrientes que caen sobre el punto A? Esta, esta, esta y esta. 4 corrientes caen sobre el punto A. La corriente que cae sobre la resistencia 1, entonces vamos a hacer sobre el punto A. ¿Cuál es la corriente que cae sobre la resistencia 1? La diferencia de potencial entre el voltaje A menos el voltaje de aquí, de S1, que es 24, sobre un K, que es la resistencia, más el voltaje que cae aquí, que es el voltaje A, menos GND, que es 0, sobre un K, más lo que cae de aquí, ¿sí? Que es el voltaje A menos el voltaje C. Si no puedo decir que es directamente 10 porque está la resistencia. Y como nosotros sabemos, en serie hay divisor de voltaje. Entonces no es 10, es el voltaje C sobre un K más lo que cae aquí, el voltaje A menos el voltaje B sobre un K. Y todo esto es igual a 0. Saco factor común de un K, le paso a multiplicar, todo número multiplicado por 0 es 0, excepto en pruebas y exámenes. Por lo tanto, mi ecuación de A es igual a 4 voltajes A menos un voltaje B menos un voltaje C es igual a 24. Ecuación 1. Vamos con B. ¿Qué pasa en B? En B yo tengo la corriente que cae de aquí, la corriente que cae de aquí y la corriente que cae de aquí. La corriente que cae de aquí es voltaje B menos este punto que es 24 sobre un K más voltaje B menos voltaje A sobre un K más voltaje que cae en este punto de aquí, que es 18, voltaje B menos 18 sobre un K es igual a 0. ¿Sí? De nuevo, factor común, paso a multiplicar y tengo que es 3 voltajes B menos un voltaje A es igual a 24 más 18, 24, 34, 42. Esta es mi ecuación B. Es lo que tengo que obtener. Vamos con C. ¿Qué pasa en C? En C tengo esta corriente y esta corriente. Ok. Entonces, voltaje C menos el voltaje A sobre un K más voltaje C menos 18 sobre un K, que es este punto de aquí, más voltaje C. No se olviden que es el voltaje y la corriente que se induce sobre la resistencia 8, que es la resistencia de un K. Y esta está conectada en un punto, en el punto C, voltaje C, menos 10 sobre un K es igual a 0. De donde se deduce que esto es 3 voltaje C menos voltaje A es igual, 3 voltaje C menos voltaje A es igual a 28. Y tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Voltaje A, voltaje B y voltaje C. ¿Sí? Entonces, voy a despejar voltaje A. ¿Sí? Voy a despejar aquí voltaje B. Voltaje B es igual a 42 menos voltaje A sobre 3. Voltaje C es igual a 28 menos voltaje A sobre 3. Entonces, si reemplazo todo eso en la ecuación A, tengo 4 voltajes A menos 28 menos voltaje A sobre 3 menos 42 menos voltaje A sobre 3. Esto es igual a 24. Como esto está dividido para ambos, ¿sí? Necesito sacar factor común, ¿sí? Entonces, esto es 4 voltajes A. Inge, disculpe. Sí. No es 28 más BA.
Sí, es 28 más BA. Y aquí también 42 más BA. Gracias. Sí, justamente. Listo. Entonces, como él tenía el signo acá. Listo, entonces es 28 más menos 28 tercios menos BA sobre 3 menos 42 tercios menos BA sobre 3 es igual a 24, ¿no es cierto? Entonces, tengo que... ¿Cuánto es 28 tercios? 28 tercios es 9.3, ¿no es cierto? 9.3333333. Entonces, 4A es menos 9.3 menos BA sobre 3 menos 42 para 3 es 21, no es 21. 6 por 7, 6 por... es 14. Menos 14, menos BA. Todos, por favor, verifiquen que los cálculos esté haciendo bien. Entonces, esto es igual 4A menos 2 tercios de BA. Es igual a 24 más 14, 3 más 9.33 es 23.33 más 24 es 47.33. 23,33. Entonces, 4 voltajes A menos 2 tercios del voltaje A es igual a 47,33. Entonces, de ahí voy a tener el voltaje A. Si multiplico a todo, ¿sí? Tengo a todo por 3. 4 menos 2 tercios es 3, 1 tercio. ¿Sí? Casi siempre. ¿Sí? 4 menos 2 tercios es 3, 1 tercio o 10 tercios. 10 tercios de voltaje A es igual a 47.33. ¿Sí? Entonces, voltaje A es igual a 47.33 por 3 dividido para 10. 47.33 por 3 dividido para 10, 14.2 voltios. 14.2 voltios. Entonces tengo voltaje A. Vamos a reemplazar en voltaje B. 42 menos 14.2 dividido para 3. 42 menos 14.2 dividido para 3 es... Inge, también ahí va sumando el BA. Sí, tiene toda la razón. Yo puse mal aquí. 42 más 14.2 dividido para 3. Es error de sintaxis. Bien. 42 más 14.2 dividido para 3. 18.7. 18.73. Y el voltaje C es 28 más, tiene toda la razón, 14,2 dividido para 3. 28 más 14.2 dividido para 3. 14.1. Entonces, el voltaje en A es igual a 14,2. El voltaje en B es 18.73. Todo esto en voltios. Y el voltaje C es 14.1 voltios. ¿Sí? Facilito. Pero, si no pierdo de vista la segunda ley de Kirchhoff. Algunos de ustedes lo hicieron con la primera y obtuvieron 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Y llegaron al mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito es el mismo. Es decir, si yo tengo mallas de corriente, también tengo mallas de voltaje. Solo que las mallas de voltaje me permitían tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas en lugar de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, que eso sí uno se demora en resolver. ¿Sí? Listo. ¿Está claro cómo se resolvió? ¿Sí? No me he inventado nada nuevo. Solamente he usado ley de Ohm y usado el concepto de diferencia de potencial. Nada más. ¿Ok? Inge, ¿podría Ajá. acercarse al gráfico, por favor?
Y ahí. Sí. O sea, lo que hizo fue que consideró en cada puntito, como estaba analizando en cada punto el voltaje, buscaba qué, qué, qué corriente llega por la izquierda, por arriba, por abajo y por la derecha, ¿verdad? O sea, en el Ujú. punto A. Y todo eso Ah, tiene que darme ya. 0 siempre. Ya, sí, O sea, no entendido. solo en el punto A es particular del ejercicio que da 4. Si yo lo hago, por ejemplo, aquí en este punto D, yo sé que va a ser la corriente que cae de aquí, la corriente que cae de aquí y la corriente que cae de acá. Aquí es un poquito complicado porque obviamente no sé cuánto es el voltaje porque no tengo una resistencia para hacer la medición, pero obviamente aquí sí tengo las resistencias para hacer la medición. Pero es el concepto como tal, es decir, siempre la corriente es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Y justamente la particularidad de este ejercicio es que todas las resistencias son de un K. Entonces son factor común. ¿Sí? Muy bien. Vamos al tercero. Gracias, Inge. No hay problema. El tercero tenía truco. ¿Ok? El tercero tenía truco, pero no en el sentido de tenía que saber algo adicional como para resolverlo. Tenía truco porque eh, teníamos que darnos cuenta qué es lo que me estaba pidiendo en general. ¿Sí? Entonces, sí, tengo una resistencia, bueno, tengo dos resistencias, tengo dos inductancias capacitivas y tengo, perdón, dos reactancias capacitivas y tengo una reactancia inductiva. ¿No es cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Y me pide los voltajes y las corrientes en cada punto. Primero, para determinar voltajes y corrientes, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? La resistencia total. En este caso, la resistencia total es la impedancia total, ¿sí? Este ejercicio también era un poquito largo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos impedancias totales. La primera, que es la serie de esta resistencia con este capacitor, y la segunda, que es estos tres elementos en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros en clase? Habíamos visto que yo tengo conductancias y que el momento en el que yo tengo que sumar elementos en paralelo, yo tengo que sumar las conductancias y luego hacerlas a la inversa, ¿no es cierto? Listo. Entonces, a este le voy a llamar ZA y a este le voy a llamar ZB. Perfecto. ZA es igual a 1 sobre la conductancia. Perdón. La alergia. ZA es 1 sobre la conductancia de A, ¿no es cierto? Y la conductancia de A es 1 sobre la resistencia más 1 sobre la la reactancia capacitiva 2 más 1 sobre la reactancia inductiva. ¿Sí? Esto es igual a ¿qué? 1 sobre 10K con un ángulo de 0 grados porque es resistencia más 1 sobre 10K con un ángulo de menos 90 porque es inductancia, porque es reactancia capacitiva, más 1 sobre 5K porque es ángulo de 90 porque es justamente reactancia inductiva. ¿Ok? O lo puedo convertir en otra cosa. 1 sobre 10K más 1 sobre J10K más 1 sobre menos J por 5K. ¿Ok? ¿De qué me doy cuenta? Como está inverso, como está la J abajo, el signo de la J cuando pasa arriba tiene que pasar con el signo cambiado. ¿Sí? Entonces esto se vuelve. El inverso de 10K, 0.1. Más. ¿Sí? 0, perdón,
me acabo de confundir con el ángulo. J más 0,1 más J 0,1. ¿Sí? Más J 0,1, porque estoy revisando la conductancia. Menos J 0,2, porque es 5K. De donde se deduce que esto es 0,1 menos J 0,1. Esta es mi conductancia, no mi inductancia, mi conductancia. Obtengamos el valor polar, ¿sí? Módulo es igual a la raíz cuadrada de 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 0,1 sobre 0,1. Y esto es igual a, esto es 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado es 0,01 más 0,01 que es 0,02. La raíz cuadrada de 0,02 es siempre, acabo de 0,01 más 0,01, 0,02. La raíz cuadrada es ans 0,1414. Eso. 0,1414. El ángulo es la tangente a la menos 1 de 1. ¿Sí? El shift, tangente a la menos 1 de 1, 45. 45 grados. Entonces, B es igual a 0,1414 con un ángulo de 45 grados medido en Siemens. ¿No es cierto? Esto tiene que estar en ohmios. Por lo tanto, no sé, Z es 1 sobre B y esto se convierte en, perdón, aquí es menos 45 porque aquí está el menos, ¿no es cierto? No se olviden, es menos 45. 0,1414 a la menos 1 es 7,07. Entonces, ZA es igual a 7,07 kiloohmios con un ángulo de 45 grados. ¿Ok? A esto, ¿sí? Entonces, esto es mi ZA, que es la que viene aquí. ZA. Y ahora resulta que tengo 3 impedancias en serie. Por lo tanto, son sumables directamente. Y como son sumables directamente, yo no puedo sumarlas en forma polar, sino que tengo que sumarlas necesariamente en forma escalar. ¿Ok? ¿Sí? No se olviden, justamente matemáticas de prepo. Yo no puedo sumar polares, puedo multiplicar polares. Para sumar polares tengo que convertirlas a rectangular y luego sumar. ¿Cómo era esto? Esto entonces, ZA es igual a el módulo por el coseno de el ángulo más el módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo es 45, el seno de 45 es 0,707 por 7,07 es 4,999995. ¿Sí? Y por propiedades de trigonometría de prepo, el seno de 45 es igual al coseno de 45, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y como el seno de 45 es igual al coseno de 45 y el módulo se mantiene igual, ZA es 5K más J 5K ohmios. Vamos a sumar. Entonces, voy acá. La Z total es igual a 3,3 menos J1 más 5 más J5. 5 más J5. Lo que me da igual que es 8,3 más J4K, todo en K, siempre K, en ohmios. Por lo tanto, es un circuito inductivo.
Y este es mi valor del Z total. Ahora tengo que convertir eso en polar, ¿sí? Entonces el módulo es igual a la raíz cuadrada de 8.3 al cuadrado más 4 al cuadrado. El ángulo es igual, como es más tangente a la menos 1 del valor polar, del valor J, que es 4K sobre 8.3K. Y esto me da 8.3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 84,89. La raíz cuadrada de ANS es 9.21. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 9.21K. Entonces, como todo es K, puedo omitir y puedo dividir 4 dividido para 8.3, me da ese valor. La tangente a la menos 1 de ese valor es 25.7. ¿Sí? 25.7 en ángulo. Por lo tanto, Z total es igual a 9. Se me perdió el borrador. 9.21K con un ángulo de 25.7. A partir de aquí yo puedo comenzar a sacar voltajes y corrientes. La pregunta es, ¿tengo que calcularlos todos? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque yo sé ley de Ohm. Tengo que calcular el voltaje aquí. Tengo que calcular el voltaje aquí. Y tengo que calcular el voltaje aquí. Porque son divisores de voltaje un circuito en serie. Pero el rato que calcula el voltaje aquí, yo ya tengo el voltaje de esto y de esto, porque están en paralelo. Y el voltaje es igual siempre en paralelo. Tengo la Z total, entonces tengo la corriente que pasa por aquí y por el ZA. Pero como yo tengo el voltaje de ZA y la corriente que tengo que calcular es la misma que va a salir en el 3.3 y en el 1K, tengo la corriente de aquí, la corriente de aquí y la corriente de aquí. 5 multiplicaciones. No tengo que multiplicar todo. De la misma manera, no tengo que simular todo. Porque yo sé que el voltaje, la corriente aquí es igual que la corriente aquí. Y también sé que el voltaje aquí es igual que el voltaje aquí y que el voltaje aquí. No tengo que sumar, no tengo que simularlo todo tampoco. ¿Ok? Porque son iguales por circuito serie y circuito paralelo. ¿Sí? Ese era el truco. No tengo que hacer todo porque es bastante visto en el gráfico, a diferencia del ejercicio 2, que sí tenía, del ejercicio 1, perdón, que sí tenía una complicación donde pongo R3, lo que sea. Aquí es, esto está en serie, esto está en paralelo. Y en serie los corrientes son iguales y en paralelo los voltajes son iguales. No importa qué elementos tenga. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje para obtener los voltajes de todos los elementos. Primero, para hacer eso necesito calcular la corriente total. ¿La corriente total cuál es? ¿Cuánto es la corriente total? Corriente total es igual al voltaje total sobre la Z total. Z total es esto. Y esto es igual, ¿cuánto es el voltaje total? 10 voltios con 0 grados. Dividido para 9.21 9.21K con un ángulo de 25.7 grados. Esto es igual. 10 dividido para 9.200, ¿sí? 9.21. Esto es 1.09, ¿sí? 1.09 con un ángulo de menos 25.7 grados en miliamperios. Y esa es la corriente que está pasando por R1, XC1 y por ZA. No hay a dónde irse. Vamos a hacer entonces el divisor. Ahora yo ya sé la
corriente que está pasando ahí. Tengo dos opciones. O multiplicar la resistencia o la inductancia por ese valor, o hacer el divisor de voltaje que habíamos hecho en clase, que es la resistencia dividida para la resistencia total. Porque justamente habíamos hablado que la relación que existe entre la resistencia que quiero medir el voltaje y la resistencia total es directamente proporcional al voltaje que cae sobre esa resistencia. De tal manera que si tengo tres resistencias, la que mayor ohmios tenga va a recibir también el mayor voltaje, la que menos ohmios tenga va a recibir el menor voltaje, siempre en relación con la resistencia total. Entonces, voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? 3.3 con un ángulo de 0 grados, porque es resistencia, dividido para Z total. 9.21 con un ángulo de 25.7 y toda esta relación multiplicado por el voltaje, que es ¿cuánto? 10 con 0 grados. Entonces 3.3 dividido para 9.21 es igual a 0.35 por 10, es 3.58. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia es 3.58 voltios. 3.58 voltios con un ángulo de menos 25.7, porque obviamente no hay ángulo para restar. El voltaje en la inductancia capacitiva es, ¿cuánto es la inductancia capacitiva? Es de 1K, pero como es capacitiva es con un ángulo de menos 90 grados sobre 9.21 con un ángulo de 25.7 grados por 10 voltios con un ángulo de 0 grados. Entonces, 1 dividido para 9.21 y esto por 10 me da 1.09 voltios con un ángulo de 25.7 más 25.7 más 90, pero todo esto en negativo porque obviamente este es negativo del capacitor y este pasa a restar porque está dividiendo, es menos 115.7 voltios. El voltaje, vamos entonces al voltaje de ZA, que es, ¿cuánto es el voltaje de ZA? 7.7 con un ángulo de 45. 7.07 con un ángulo de 45 grados sobre 9.21 con un ángulo de 25.7. Esto es igual a 7.07 dividido por 9.21 es por 10, 7.68. ¿Sí? No se olviden que hay que multiplicarle por los 10 voltios con un ángulo de 0 grados. Esto es 7.68 con un ángulo de 45 menos 25. ¿Sí? 45 menos 25.7, 19.3. 19.3 grados. Y este voltaje es el mismo voltaje que cae sobre el capacitor, sobre el inductor y sobre la resistencia 2. He calculado todos los voltajes. Ya calculé una corriente. Me faltan calcular 3 más. ¿Cómo calculo esas 3 más? Con el voltaje y la impedancia. ¿Sí? Entonces, tengo toda la corriente que pasa por los otros dos, que es 1.09 con un ángulo de menos 25.7. Entonces, voy a calcular el voltaje, la intensidad la intensidad de la inductancia capacitiva es igual a voltaje sobre la inductancia, que es 7,68 con un ángulo de 19.3 sobre 5K, no se olviden que esto es K, 5K con un ángulo es inductor, 90. Y esto es igual 7.68 dividido para 5,
1.536 en miliamperios, obviamente, ¿sí? 1.536, porque esto es, perdón, esto no es K, porque esto es voltios. 768. Y 19.3 menos 90 es 70 con miliamperios, con un ángulo de menos 70.7. La intensidad de la inductancia capacitiva 2 es el voltaje, que es 7.68 con un ángulo de 19.3 sobre 10K con un ángulo de menos 90 porque es capacitor. Entonces, 7.68 dividido para 10K me da 0,768 miliamperios con un ángulo de, este ángulo de menos 90 pasa a sumar 90 más 19.3 y me da un ángulo de 109.3 grados. La intensidad de la resistencia 2 es 7.68 con un ángulo de 19.3 sobre, 3, 10K con un ángulo de 0 grados porque es resistencia. Y esto me da lo mismo, el valor es igual, 0.768 miliamperios. El ángulo es 19.3 porque no se suma con nada y ya está. Voltajes y corrientes en cada uno de los elementos. El secreto es no perder de vista qué es serie y qué es paralelo, porque de esa manera me ahorro cualquier cantidad de cálculos innecesarios. ¿Sí? Vamos con el último que no había que simular, porque no había que simular. ¿Sí? Entonces, está muy bien que de ese último no me presenten un archivo simulado o un cuarto simulación, porque no había que simular. Era convertir un circuito a su equivalente en serie. Control C, Control V. 4. ¿Qué quiere decir convertir un circuito a su equivalente en serie? Dejarlo en función de sus elementos que estén conectados en serie, es decir, de sus elementos entero y J. ¿Ok? Listo. Primero, todo lo tengo en sus valores originales, microfaradios y henrys. ¿Puedo hacer algo con eso? Absolutamente no. Tengo que convertirlo todo a ohmios, es decir, todo a impedancias. XC es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por capacitancia, y esto es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia que es 2 kilohercios por 0.0047 micro. ¿Sí? Entonces, 0.0047 exponente a microfaradios es a la menos 6. A la menos 6 es 4.7 por 10 a la menos 9 por 2000 por 2 y por pi es un valor a la menos 5 y todo esto a la menos 1 es 16.000, ¿sí? 16,931 kiloohmios en reactancia capacitiva. Reactancia inductiva es 2 por pi por frecuencia por inductancia, y esto es 2 por pi por 2K por 1.5. Súper fácil el cálculo. 2 por pi por 2000 por 1.5 me da 18.85. Estoy haciéndolo solo con 2.849 kiloohmios. Listo. Entonces puedo comenzar a sumar. ¿Qué tengo aquí? Una serie.
esa serie está en paralelo con esta de acá. Y todo eso quedaría en serie con la resistencia de 33K. ¿Sí? Bien, vamos entonces. ZA es igual a 22K y como es inductancia capacitiva, menos J 16.931K. ZA. Tan fácil. ¿Sí? Aquí viene la parte difícil, que necesitamos convertirlo en, obviamente, polar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como justamente vimos en un ejercicio, si yo tengo dos impedancias en polar, ¿cómo se llama? En paralelo, sigue siendo la multiplicación de este por este dividido para la suma de las dos. ¿No es cierto? Sigue siendo igual. Entonces, ZB es igual a la multiplicación de ¿sí? ¿A la multiplicación de qué? 18.894K, o más o menos así. 18.849K con un ángulo de 90 grados, directamente, ¿sí? Yo ya sé, es solo una impedancia por lo que saque de aquí, dividido para la suma, que es J 18.849K más 22K menos J 16.931K. Okay. Vamos a convertir esto en polar. Es la raíz cuadrada de 22.000 al cuadrado más 16.931 al cuadrado. Y es, como es menos la tangente a la menos 1 de 16.931 sobre 22. ¿Sí? Entonces, 22.000 al cuadrado más 16.931 al cuadrado. Es un número súper grande, que es como 700 millones. La raíz cuadrada es 27,76K. 16.931 dividido para 22 es un punto 7. La tangente a la menos 1 de eso es 37,58, menos 37,58 grados. Entonces, por 27,76K con un ángulo de menos 37,58. Esto es igual a 27,76 por 18. ¿Cuánto salió? 849. Esto es igual a 523.25K con un ángulo de 90 menos 37,59, 52,41. Sobre el valor que yo tengo aquí, que es 22K más 18.849 menos 16.931. J 1,918K. Obviamente tengo que convertir esto en polar, si no, no puedo realizar la división, ¿sí? Entonces, esto se convierte en el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de 22.000, más al cuadrado, más 1.918 al 1918 al cuadrado, y el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, como es más, no cambia el signo, de 1,918 sobre 22. 22.000 al cuadrado más 1.918 al cuadrado, es un número cualquiera de grande, dividido me da 22.000. ¿Sí?
22K. Casi no varía. ¿Sí se ve bien? 22, 1, 2, 3 al cuadrado más 1918 al cuadrado. La raíz cuadrada es 22.083, ya decía yo. 22.083K. Y esto es igual, la tangente es positiva, 1.918 dividido para 22. Y esto, la tangente a la menos 1, 4.98. 4,98 grados. Entonces tengo el valor de aquí. Entonces, ZB es igual a la división de 523.25 dividido para 22.083, que es 23.69,69 K, con un ángulo de, el de arriba es 52.41, menos, porque este ángulo es positivo, pero como está dividiendo, pasa con resta, menos 4.98 y es 47.43. 47,43 grados. Tengo ZB. Ahora, ZB tengo que convertirlo en rectangular. ¿Por qué? Porque obviamente necesito sumarlo con esta resistencia. Y yo no puedo sumar directamente en polares. Tengo que sumar en rectangulares. Por lo tanto, ZB es igual al módulo por el coseno del ángulo más el módulo más J el módulo por el seno del ángulo. Entonces, esto es igual 47.40, el seno de 47.43 es 0.7665 por 23.69 me da 17,45 más J 17.45K. 47.43. El coseno de 47.43 es 0.6764 por 23.69 es 16. Perdón, 16,03K. Z total es igual a 33K más 16.03K más J 17.45K. Y esto me da igual, más 33, 49.026 más J 17.45, esto en K, y K. La pregunta es, tal como estamos ahí, ¿es o no es un circuito en serie? Tal como está definida ahí la impedancia, ¿es o no es un circuito en serie? Lo es, porque está sumado directamente, yo no tengo valores polares, tengo solo un valor específico. Entonces, esto se convierte en un circuito, ¿sí? La fuente, bueno, no esta fuente porque tiene fase, entonces vamos a dibujarla adecuadamente. Es esta fuente, más tiene fase. Veo que tiene una resistencia y veo que tiene una impedancia. ¿Esta resistencia de cuánto es? De 49.026 kiloohmios. ¿Y esta impedancia de cuánto es? Tengo que calcularla. La impedancia resultante es igual a la inductancia inductiva, la reactancia inductiva sobre 2pi por frecuencia. Y esto es 17.45 dividido para 2 por pi por frecuencia. Y esto es 1.38. 1,38 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, tengo una de 1,38 milihenries. Y tengo el circuito en serie.
Y no había que simular absolutamente nada porque obviamente no me interesa cuál sea el voltaje, no me interesa cuál sea la corriente. ¿Qué sí me interesa? La resistencia. Ah, no, no es por 10 a la menos 3 porque porque esto es kiloohmios. Entonces, esto es kiloohmios. Entonces, no es por 10 a la menos 3. Y ya. Y ese fue el examen. Tenemos problemas, muchachos. Y que Porque iba a calificar, perdón que le interrumpa, ¿va a calificar el proceso o solo las respuestas? si la respuesta está bien, no reviso el proceso. Si la respuesta no está bien, reviso el proceso y pongo una calificación en consecuencia en función de qué tan cerca estuvieron de obtener el resultado. Repito, esta es una forma. Hay varias. Depende del ejercicio. El ejercicio 1, por ejemplo, se podía resolver también aplicando ecuaciones. Se hacía súper largo, pero se podía resolver aplicando ecuaciones sin hacer voltaje de Thevenin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tenía una malla entre la resistencia 1, la resistencia 2 y la fuente. Yo tenía otra malla entre la resistencia 2, la resistencia 4 y la resistencia 3. Tenía otra malla entre la fuente, la resistencia 4, la resistencia 5 y la resistencia 6. ¿Sí? Tenía otra malla entre la resistencia 6, la resistencia 7 y la resistencia variable. Tenía algunas ecuaciones por ahí, con un buen par de incógnitas, que obviamente era súper largo de realizar. ¿Cuál era la forma más fácil? Darme cuenta de qué es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. La intensidad en A. La intensidad se mide en serie. He visto casi todas sus simulaciones, me faltan un par. A estas alturas del semestre no pueden conectar un amperímetro en paralelo. O sea, no se puede. A buena suerte no estamos haciendo laboratorios porque si no ya hubiéramos tenido que llamar a los bomberos. A estas alturas del semestre no podemos conectar un amperímetro en serie, digo en paralelo, ¿ok? Simplemente no se puede, porque el amperímetro se mide en serie no importa si yo estoy teniendo una resistencia o si estoy teniendo un reactor nuclear. La corriente se mide en serie. Y he visto algunos de sus simulaciones, no recuerdo quiénes obviamente, pero he visto algunas de sus simulaciones con el amperímetro en paralelo. No va a medir nada. ¿Sí? Puedo entender que algunos cálculos matemáticos hayan sido complicados hasta entender qué es lo que tengo que obtener. Lo puedo entender. De hecho, los objetivos de este tipo de exámenes es medir su capacidad de resolver el problema, de entender el problema. Entonces puede ser complicado, a veces no avanzo, lo entendí de otra manera. En lugar de hacer 3 ecuaciones, hice 5 porque tomé la otra ley de Kirchhoff y se fue más largo. Lo entiendo, está bien. ¿Sí? Por eso es que se califica también el proceso cuando no se arriba a la respuesta, porque quiero ver cómo están resolviendo el problema. Eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase son las simulaciones, porque justamente estos ejercicios están diseñados para copiarlos exactamente igual, tal como está en la hojita en el Simulink, y medir. Tampoco está pasando eso. Y me preocupa un poco porque he revisado sus proyectos, he revisado sus deberes, y son muy buenos. Sus proyectos están muy bien analizados, tienen muy buenas conclusiones, los gráficos adecuados, verifican ustedes qué está sucediendo en cada ejercicio, lo analizan muy bien. Y me choco con el examen. ¿Sí? Explicándoles y todo, todavía no son las 9. Sin explicarles y solo sentándome a hacer, obviamente me demoro menos.
Cuando se escogió estos ejercicios, fue a ver qué es lo que le pide y tal, me demoré. Me di que yo pueda hacerlos en 1 hora y un poquito más. Yo soy el profesor, llevo haciendo esto mucho tiempo. Si yo puedo hacerlo en 1 hora y un poquito más, ustedes pueden hacerlo en 2 horas. Esa es la medida, ¿sí? Ustedes siempre se van a demorar el doble. Siempre, no importa qué ejercicio sea, siempre se van a demorar el doble. No estoy viendo que estén practicando. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí para aprender, ¿ok? Estamos aquí para aprender. Me gusta, déjeme terminar solo esta idea. Me gustan mucho cómo están presentando sus deberes. Me gusta mucho cómo están presentando sus deberes. Hay bastante análisis. Están haciendo las consultas muy bien, digamos, no solo están sacando el concepto del libro o el concepto de alguna página de internet, sino lo están analizando bien. Eso me parece muy bueno, muy importante. Vamos a seguir haciendo consultas en el sentido de hay conceptos adicionales. Está bueno que ustedes consulten para complementar lo que vemos en clase, ¿sí? Tal vez hagamos otro tipo de consultas, pero siempre es bueno que ustedes consulten, siempre es bueno que ustedes hagan deberes, porque de esa forma se practica. Y me gusta cómo están presentando, me gusta cómo entregaron el proyecto, está muy bien analizado, pero necesitamos más práctica para poder resolver ejercicios, ¿sí? Porque el segundo bimestre puede que aparezca uno de estos, pero van a aparecer cosas mucho más interesantes y necesitamos practicar más. Entonces, va a haber más deberes, ¿sí? Es decir, no es el fin del mundo, digamos, ¿sí? No es el fin del mundo. Por cómo están haciendo los informes, los conceptos están quedando, pero falta práctica. Entonces, vamos a practicar más, ¿sí? Como les digo, no es el fin del mundo, todo esto es, tal vez esta nota ya no es recuperable, pero todavía nos queda un bimestre enterito para hacer un par cosas de deberes, consultas, talleres, de tal manera de que practiquemos más y el momento de llegar al proyecto final, el momento de llegar al examen, tengan la práctica suficiente para poder entender qué es lo que me está solicitando, ¿sí? Sí, primero tenemos que entender qué es lo que me está solicitando y luego actuar en consecuencia. Sin olvidar cómo funcionan las leyes de Kirchhoff, sin olvidar cómo funcionan voltajes y corrientes, sin olvidar cuál es la ley de Ohm, que eso va a ser perenne toda la vida. Revisión de notas. Probablemente el día jueves, ¿sí? El día jueves voy a entregarles sus calificaciones para que conozcan sus calificaciones, obviamente. Estoy terminando justamente de revisar los proyectos que faltan y paso a calificar deberes. Tenemos un taller también, lo cual es súper bueno, entonces voy a calificar eso también. Señor Sánchez, tenía una pregunta. Sí, ¿la simulación y la resolución de ejercicios tenían la misma ponderación o cómo era? No, las simulas, a ver, todo este cálculo, carambas, todo este cálculo que les acabo de mostrar está sobre 7 puntos. Y las simulaciones están sobre 3, una por cada simulación, ¿sí? ¿Por qué sobre 3? Porque la cuarta no había que simular, ¿sí? Obvio, como pueden ver, el cuarto ejercicio era, no había realmente que simular. La simulación como tal vez más complicada era la del ejercicio 3, porque tenían que ustedes asumir una frecuencia para poder obtener la inductancia, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Es decir, hacer esta formulita al revés para poder determinar y poder simular. Obviamente, no tenían que poner un elemento en cada lugar porque como nos dimos cuenta, ¿sí? Porque como nos dimos cuenta, tampoco tenía que hacer todos los cálculos, ¿sí? Por series y paralelos. Entonces, de esa manera está, y de igual manera, la simulación, reviso cómo está determinada, cómo está hecha. Si alcanzamos el objetivo de la simulación, va el puntaje completo. Obviamente, si no, reviso qué es lo que ustedes hicieron y califico en consecuencia.
¿Sí? O sea, no es que no, la simulación no da 0. No, no les estoy poniendo 0 en la simulación, les estoy poniendo en función de cómo hicieron, qué simularon, etcétera. ¿Sí? Ahora, claro, si pusieron el amperímetro en paralelo, me veo obligado. ¿Ok? Pero sí, en todo caso, no es que solo califico respuesta. Si la respuesta está bien, ya está bien, digamos. Ah, si la, si la respuesta no está bien, reviso cuál fue la lógica de su desarrollo y califico en consecuencia. ¿Ok? Sí, eso siempre he calificado así, eso no se preocupen. Entonces, eso básicamente. ¿Preguntas adicionales? Señor Carrión. Sí, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que se puede subir notas hasta el 21, ¿verdad? Así es, el día Y jueves. el día jueves también tenemos revisión de notas. Ujú. Entonces, ante cualquier novedad, sí sería posible todavía editar las notas, ¿verdad? O ya estarían Claro, pasadas. o sea, nosotros revisamos las notas a las 7 de la mañana, digamos. Si estamos más o menos todos claros con la calificación, yo pasaría la nota en la tarde. Ah, ya. Listo, Sí, profe, sí, o sea, gracias. claro, eso sí. O sea, primero revisan, luego paso la nota. O sea, no es que ustedes revisan cuando la nota ya está pasada. Afortunadamente tenemos el tiempo para que ustedes revisen antes de que pase la nota. Lo bueno es que ustedes tienen sus exámenes, es decir, no me dieron la hojita a mí, yo califiqué, les tengo que devolver. Sino ustedes tienen sus exámenes, ahora ya tienen la resolución, ya pueden ver más o menos, tener una idea cuánto sacaron. ¿Sí? Entonces, de igual manera, este pizarrón lo voy a subir al Teams y igual este video ya queda con la resolución del examen. ¿Ok? Entonces, más preguntas, más preguntas. De nuevo. Vamos a ver conceptos un poquito más complejos en el sentido de que vamos a inducir más elementos en lo que queda todo el segundo bimestre, ¿sí? Nos pasamos el primer bimestre aprendiendo muy bien o tratando de aprender muy bien la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, el concepto de Thevenin. Delta estrella también lo aprendimos, pero como ven, podían aplicarse, se hacía un lío, no era necesario, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, vamos a meter un par más de cosas. Entonces, si algo no queda claro, si mandamos un deber de práctica, hagamos 5 ejercicios, 10 ejercicios, y un ejercicio no está claro cómo se resuelve, o tengo problemas, o no lo entiendo, por favor preguntemos, ¿sí? No, realmente no importa, no, me atraso en clase, no importa. Lo importante es que los conceptos siempre tienen que quedar claros, porque si los conceptos quedan claros, ya luego podemos hacer 1000 cosas, pero necesitamos que todos los conceptos queden claros. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda en el proyecto, en el examen, en las tareas, en lo que sea, profesor, esto no entiendo, y nos damos modos de que todos entendamos qué es lo que está pasando con cada uno de nuestros circuitos. ¿Ok? Bien. Entonces, se nos acabó la clase. Ah, el día jueves les muestro sus calificaciones. Como les digo, el pizarrón ya les voy a entregar. Ya tienen más o menos idea o ya pueden ir teniendo más o menos idea de en función del qué examen me presentaron, cuánto sacaron. ¿Sí? Entonces, conversamos el día jueves. ¿Está bien? Muchas gracias, sí, hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.